Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Vamos a abrir el capítulo 2 del libro de Juan. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Es la porción de la que nos vamos a ocupar en esta mañana. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: y al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estuvo allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced todo lo que él os dijere. Y se habían puesto 6 tinacas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Les dijo Jesús: llenad estas tinacas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y les dijo: sacad ahora de ellas y presentadlo al maestresala. Y se lo presentaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y le dijo: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces lo que es inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De allí la porción que vamos a estudiar hoy. Y vamos a presentar un breve bosquejo, unos títulos de lo que vamos a tratar en nuestro estudio esta mañana. Lo primero que vamos a ver es la importancia de este hecho histórico. Como segundo título, la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Tercer título, acudiendo al Salvador. Cuarto, es su sangre derramada la que nos limpia. Quinto, la obediencia por la fe. Sexto, lo mejor está por venir. Séptimo, la manifestación de su gloria. Y vamos a empezar trabajando en el primer punto esta mañana, la importancia de este hecho histórico. Y si leímos un par de veces, o al menos en una primera impresión en nuestra lectura, nos habremos dado cuenta que este hecho histórico, las bodas de Caná, cobra relevancia por el hecho de la presencia de Jesús en él. En algunas Biblias, la mayoría, podemos comenzar el capítulo y vamos a encontrar un título arriba del capítulo como las bodas de Caná, como dándole importancia al hecho en sí, como leer el título y empezar a leer en base a lo que vemos allí primero. Pero ¿qué tiene esta boda que la hace tan especial? Si la verdad no sabemos de quién es la boda. No tenemos mayores detalles de los novios, no tenemos mayores detalles de la fiesta en sí. Tampoco tenemos mayores detalles de la relación que María, Jesús y los discípulos tenían con estas personas que se daban en casamiento. Tampoco por qué estaban invitados o llamados a las bodas, cómo llegaron, en qué momento. Hay algunas teorías al respecto, pero no nos vamos a meter allí, ya que el texto no está haciendo énfasis en la boda en sí, sino en la persona y obra del Señor Jesucristo. Es lo que vamos a ver de ahora en adelante.
Y vamos a preguntarnos, aquí llegamos al segundo título en cuestión que vamos a tratar hoy. No está de más decirlo, pero vamos a hablar sobre la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Porque podemos preguntarnos lo siguiente, y lo vamos a hacer a fin de derribar ciertos tabúes, por decir así, en el mundo cristiano. ¿Qué hacía Jesús en una boda? En una fiesta, con música, baile, mucha comida, bebida. Bueno, mucha bebida quizás no, porque se le había terminado el vino. Pero era una boda y no nos podemos imaginar otra cosa que un festejo, una fiesta, un momento de gozo. No vamos a una boda a sentarnos en silencio y a mirarnos la cara frente a frente. La pregunta es, ¿qué hacía el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Mesías, Dios hecho carne, en una fiesta? ¿Acaso Jesús no tendría que estar orando por los perdidos? Los fariseos podrían estar escandalizados, de hecho se escandalizaban al ver a Jesús en ciertos lugares. Y muchos legalistas de hoy en día no pueden responder ciertas preguntas. ¿Por qué? Por la simple razón de que ellos viven de falsas apariencias. ¿Cuántas personas hoy en día se escandalizan de ciertos comportamientos de un cristiano o de determinados lugares a donde va, dentro incluso del mundo cristiano? Un hermano puede decir a otro que ha ido al cumpleaños de una tía, ha escuchado quizás allí una banda de música y ha tomado un poco de vino, ¿por qué no? Y se ha reído de un par de chistes del tío. Se puede escandalizar y decir, pero mi hermano, que ha sido una fiesta, tú eres cristiano, tiene que ser sal y luz en este mundo y no estar enredándote en ciertos comportamientos. Y ya vamos a entrar un poco más en este tema. Si hay personas que se escandalizan de cómo se comporta un cristiano hoy en día, imaginemos cuánto más a nuestro Señor Jesús, que estaba en medio de una boda, un festejo, donde había comida, bebida. Y vamos a preguntarnos, ¿acaso está mal disfrutar de ciertas cosas? ¿Que Él disfrutara de ese momento? ¿Acaso está mal que los hijos de Dios disfruten de cosas que Dios ha provisto? ¿Llamaremos malo a lo que Dios ha creado? Por supuesto que no. Pero vamos a resaltar un detalle. Todo debe ser disfrutado dentro de ciertos parámetros que Dios ha establecido. Y todo debe ser para la gloria de Dios. Así vive el cristiano, para la gloria de Dios. Como 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y siempre debe ser con acción de gracias, agradecidos con nuestro Padre Celestial. Debemos entender que hay un equilibrio para todo. Debemos resaltar esta palabra equilibrio. No debemos llamar inmundo a lo que Dios ha creado. Llamamos inmundo a muchas cosas o a muchos lugares, ¿cierto? Pero es el hombre en su concupiscencia, en su pecado, el que hace mal uso de las cosas que Dios provee. ¿Por qué? Porque se va a los extremos. Incluso tentado por el malo va a los extremos y hace mal uso y tergiversa el significado de ello. Lo usa fuera de los límites de lo que Dios ha establecido. La vida del cristiano es equilibrada. El cristiano no debe ser un glotón ni un borracho, pero puede disfrutar de ciertos sabores, placeres de los alimentos y bebidas que Dios ha provisto en una justa medida.
Vamos a ponerlo así. El mismo Señor Jesucristo, allí en Mateo 11, nos dice cómo se referían a Él las personas de la época. ¿Acaso al verlo no decían, he aquí un hombre glotón y tomador de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores? No estoy diciendo que esa es la imagen que Jesús daba, pero muchos se referían así a Él, porque el Señor Jesús sí participaba de ciertos eventos, sí comía, sí tomaba vino y estaba rodeado de pecadores. Y los fariseos se escandalizaban por ellos. Ahora, hay personas hoy en día que por una cuestión, por llamarla legalista, no quieren juntarse con determinadas personas porque son pecadores. Pero, ¿acaso la Biblia no dice que somos todos pecadores? Si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué el Señor Jesucristo vivía rodeado de pecadores? Hoy leímos, el hermano leyó en el capítulo 2, ¿por qué el Señor Jesucristo era amigo, por decir así, de estas personas? La simple razón de que el Señor Jesucristo vino a buscar a aquellos enfermos, a aquellos pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. No hay otra forma de llevar las buenas nuevas a todo el mundo, si no es teniendo una relación con estos pecadores. Pero ahora, y aquí es donde vamos a resaltar algo importante también, cerca de Él no significa con Él, participando de lo que el pecador hace. Señor Jesucristo nos dice la Biblia que nunca pecó, no conoció pecado. Él por nosotros se hizo pecado, para cargarlo en la cruz. Así que podemos asegurar que Jesús no estaba en la boda emborrachándose, comiendo al punto de tener que desajustar la soga de su túnica, y ni mucho menos haciendo esos bailecitos hasta abajo, o algún tipo de baile, como lo conocemos. No había descarriado, como la palabra que utilizan hoy. Los jóvenes quieren descarriar en todo momento, descarrilado. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo de decir que el Señor Jesucristo estaba en la boda, orando con los ojos cerrados y ayunando en medio de todos ellos. De ninguna manera no podemos hacer esa imagen en este momento. El Señor Jesucristo es un ejemplo. Él llevaba una vida equilibrada. Él comía, Él tomaba vino, Él se reía, ¿por qué no?, de algunos chistes que los discípulos podían hacer. Él llevaba una vida equilibrada. El Señor nos pide que andemos conforme a su voluntad, y su palabra está llena de esos sabios consejos para que nosotros podamos llevar esa vida equilibrada. Muchos se escandalizan el hecho dónde puede ir un cristiano o dónde no, o poner ciertas pautas para ir a determinados lugares. Pero mis hermanos, si nosotros llevamos una vida equilibrada, guiada por la palabra del Señor, conforme a su voluntad, no vamos a estar actuando mal en esa manera. Ahora que hemos tratado ese tema sobre la presencia del Señor en una boda, sobre lo mucho que se acusa por ahí a ciertos cristianos hoy en día de ir a determinados lugares. Hay lugares que no convienen, es cierto. Hay lugares que no convienen porque nada aprovechan ni edifican. Pero no podemos escandalizarnos porque un hermano va a uno o a otro lugar. Tenemos que tener cuidado de buscar exaltar la gracia de Dios para con sus hijos y no caer en un legalismo que puede causar más dolor, puede destruir más de lo que edifica. El siguiente punto que vamos a ver, y aquí empezamos a entrar en nuestro estudio, es el título de Acudiendo al Salvador. Bien, seguramente Jesús estaba disfrutando de la boda, pero Él no estaba allí con el propósito de simplemente disfrutar de la boda.
Y es lo que vamos a ver ahora. En el versículo 3 vemos que María, la madre de Jesús, le dijo: no tienen vino. Y hay muchas teorías aquí al respecto, quizás porque María estaba sirviendo y ella sabía que no había vino o era llegada a los novios. No sabemos el por qué, pero sí sabemos que ella sabía y acudió a Jesús porque se habían quedado sin vino. María le estaba llevando un problema a Jesús, no le estaba llevando una orden. Este es un texto difícil. Quienes hacen una interpretación mariana, hablando de María, como los católicos, por ejemplo, dicen que este pasaje enseña que lo primero que debemos hacer es acudir a María para que ella pueda llevar la petición a Jesús. Lo habrán escuchado quizás alguna vez, yo sí, pero nada más lejos que la realidad de esto, mis amigos, nada más lejos que la realidad. Si decimos eso, no nos vamos a dar cuenta de que encontramos contradicción con otros pasajes de las Escrituras. Nos vamos a dar cuenta de que es una antítesis con lo que enseñan otros libros de la Biblia. Estaremos haciendo decir al versículo algo que no dice. ¿Por qué? Porque debemos analizarlo en un contexto desde la teología bíblica, es decir, toda la palabra de Dios, todo el plan redentor de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma y no se contradice. Si nosotros encontramos contradicciones en ciertos pasajes de la Biblia, vamos a estar analizando mal e interpretando mal las Escrituras, porque seguramente no vamos a estar analizándolos a la luz de otros pasajes que son claves para la enseñanza o lo que el Espíritu tenga para decirnos. La palabra del Señor nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que es el único camino, que Él es la vida eterna, no hay otro. No hay otro intercesor, no hay otro mediador. En ningún lado de la Biblia, mis amigos, vamos a ver, la palabra del Señor nos dice que debemos acudir a María en oración. En ningún lugar de la Biblia. Eso solamente se puede decir interpretando mal este pasaje. No hay otro lugar en donde diga que nosotros debemos llevar una oración a María para poder pedirle a Cristo. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia gratuitamente, solo por medio de Cristo. María no es una intercesora como muchos enseñan. Ya vamos a ver más de esto. Sí es una mujer bendita entre todas las mujeres, pues fue escogida por Dios para llevar al Salvador en su vientre. Sí es una mujer bendita y escogida por Dios. Pero prestemos atención a lo que ella misma nos dice aquí, en el capítulo que estamos estudiando. Ella le dice a los sirvientes: haced todo lo que Él os dijere. Haced todo lo que Él os dijere. María pudo llevar el problema al maestresala, que era el encargado de la distribución de los alimentos y la bebida, el encargado de probar el vino. Pudo haber llevado el problema al novio, al esposo. Pudo haber llevado el problema quizás a otras personas que para esas cuestiones, en cuanto a la organización de eventos, estaban más capacitados. Pero María acude a Cristo, acude a Jesús. María no dudaba de lo que Jesús era capaz de hacer. Ella no dudaba, lo conocía. Y mis hermanos, ella es para nosotros, María es para nosotros, un claro ejemplo de a quién debemos acudir: al Salvador. María nos enseña que debemos acudir a Cristo, por más grande o pequeño que sean nuestros problemas. Debemos acudir al Salvador.
A veces nosotros pensamos y decimos, ¿cómo voy a llevar este pequeño problema o este pequeño detalle ante el trono de la gracia? Pero el Señor sabe lo que nos pasa, sabe lo que nos inquieta y lo que necesitamos, y como hoy cantábamos, Él nos pide que llevemos todo en oración a nuestro Padre. La Biblia no nos muestra a María como una intercesora, sino más bien como una hermana en la fe. Como una hermana en la fe. Prestemos atención a lo que Lucas capítulo 1, yo se los voy a leer, el versículo 45 al 48 nos dice. Palabras de María también, nos dice la palabra del Señor: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Podemos ver cómo María ve su bajeza, reconoce su condición caída, que todo ser humano tiene, todo ser humano, pues no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, nos dice: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Todo ser humano peca, todos pecamos. María, en esta palabra, estaba reconociendo su condición caída y estaba dando gracias a Dios por su salvación. Tengamos cuidado de colocar a María a la misma altura que nuestro Señor, o incluso más alto que Cristo, como la madre y la esposa de Dios, como solemos escuchar por ahí. Seguramente hemos escuchado esta blasfemia muchas veces, porque en ningún lado de la Biblia tampoco se enseña que María sea la esposa de Dios. Ella fue una mujer pecadora, redimida por obra y gracia del Señor, bendita entre todas las mujeres por llevar en su vientre el fruto de la salvación. Pero no por Dios, por algo que Dios haya visto en ella, que así fue la voluntad de Dios. No sabemos por qué. Y María debía aprender a ver a Jesús como su Señor, como su Salvador, no ya como un hijo, sino como lo que era, su Salvador. Y esto es lo que nos lleva al siguiente versículo, al versículo 4, a la forma en la que Jesús se dirige a María. Prestemos atención. Jesús le dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Jesús no le dice: ¿qué quieres, madre? Jesús no le dice: ¿qué quieres, mamá? Jesús le dice: mujer, mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Quizás a primera vista nos parezca bastante áspera la pregunta de Cristo, o nos parezca como irrespetuosa para con María, pero es todo lo contrario. Jesucristo no faltaría el respeto a su madre, no le faltaría el respeto. En el contexto cultural en el que vivió el Señor, esta palabra mujer, este término, no era un reproche ni celeridad, sino era un término de cariño, de respeto, una forma afectuosa en la que Jesús se refiere a María, pero salvando una distancia, que es lo que vamos a ver. Porque puede que parezca lo contrario cuando leemos esta pregunta, pero lo cierto es que Jesús quería dejar algo en claro, de que ya no estaba sujeto a las instrucciones de su madre, sino a las instrucciones de aquel que le había enviado a este mundo a hacer su obra, su Padre Celestial, Dios. Él estaba encomendado a cumplir lo que el Padre le había mandado, y del cual fue la voluntad de que Él convirtiera el agua en vino. ¿Qué tienes tú conmigo, mujer? ¿Qué tenemos tú y yo? Ya no somos madre e hijo, somos Salvador y pecador, somos Señor y sierva.
mientras María más rápido se diera cuenta de esto, menos sufriría la muerte de Jesucristo en la cruz y más agradecería a Dios por su salvación. Ella debía darse cuenta de que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo con un propósito, el propósito de redimir a los pecadores, el propósito de vivir la vida perfecta que ellos no pueden vivir y morir esa muerte que ellos merecen morir. María debía darse cuenta y ver a Cristo como su Señor, como lo que era. Por ello esta pregunta de Jesús y esa respuesta: ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Nos dice el versículo 6 que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Bien, nos dice también que en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. En litros aproximadamente serían entre 500 y 700 litros de agua que tenemos en esas tinajas de piedra. Ahora, estas tinajas estaban allí por la tradición de los judíos. Eran para que ellos se lavaran, se purificaran las manos antes de comer o antes de sentarse a la mesa. Esa es la costumbre religiosa que tenían los judíos para limpiarse. Esas tinajas eran agua para lavarse las manos, eran jugo de dedo, si lo queremos llamar así, agua para limpiarse. Y vemos aquí el primer milagro de Jesús. Él convierte todos esos litros de agua en el mejor vino. Él convierte todos esos litros de agua en el mejor vino. Y vemos aquí un cuadro maravilloso y amoroso de la obra de salvación de nuestro Señor. Vamos a explicarlo así. Tiene una aplicación espiritual para nosotros. Le podemos dar este significado. Mis amigos, no es el agua lo que nos limpia, lo que nos purifica. Esto simboliza la obra de los hombres. Esas costumbres que tenían los fariseos de condenar a aquellos que no se lavaban las manos, conforme a la costumbre de los ancianos. Pero no es la obra del hombre lo que limpia al hombre. No es por obras, no es por la ley. No podemos lavar nuestros pecados en nuestras tradiciones y en nuestros ritos, en lo que nosotros le ofrecemos a Dios. El hombre no es limpio por eso. Lo que nos limpia es lo que vemos aquí, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es su sangre derramada por nosotros pecadores. Aquí tenemos el vino como sinónimo de su sangre. Esta primera obra que hace Cristo, convirtiéndose agua en vino, nos muestra la salvación, la obra de salvación. Lo que nos purifica y nos lava es Cristo. Es por medio de Cristo que Dios nos ve limpios, nos ve puros, nos ve justos. ¿Por qué? Porque Cristo cargó con nuestros pecados y su justicia nos fue imputada a nosotros. Dios no nos ve justos por lo que nosotros podemos hacer, por lo que podamos dejar de hacer. Dios nos ve justos por medio de Cristo y por la justicia de Cristo. Solo por medio de Él somos salvos. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La salvación, mis amigos, es por gracia. Por un regalo, es un regalo inmerecido del Padre para nosotros pecadores. No es por obras. No podemos hacer nada para agradar a Dios desde nuestros propios medios. Y así llegamos al siguiente punto: la obediencia por la fe. El Señor nos está mostrando que es su obra lo que nos va a salvar. Él está mostrando que es su obra lo que salva. Nuestra fe debe estar depositada en Cristo
y no en lo que nosotros podamos hacer. Por otro lado, mis amigos, muchas veces nuestra mente finita no entiende cómo actúa Dios o por qué actúa Dios o por qué actúa de determinada manera. Pero preguntémonos, como lo hizo Pablo, ¿quién entiende la mente del Señor? ¿Qué criatura finita y temporal entiende la mente de alguien eterno y atemporal? Pablo, como nos dice Pablo en la epístola a los Romanos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Romanos capítulo 11. No todo lo que el Señor nos dice o lo que nos manda hacer, o ciertos comportamientos que debemos tener, lo vamos a entender. Y los sirvientes no sabían lo que iba a hacer Jesús. No habrán entendido por qué tenían que llenar esas tinajas de piedra con agua para lavarse las manos. ¿Qué tenía que ver esto con que falte el vino en la fiesta? ¿Qué tenía que ver con que falte el vino en la fiesta? Pero prestemos atención a lo que su palabra nos dice. Y las llenaron hasta arriba. Las llenaron hasta arriba. ¿Y cuántos de nosotros cuestionamos a Dios lo que nos pasa por ciertos momentos que tenemos que atravesar, por ciertas cosas que tenemos que hacer, por cómo debemos comportarnos, cómo tenemos que luchar con determinados pecados? ¿Sabe, Señor? No entiendo muchas cosas, no entiendo, pero en ti creo. Tú me salvaste, tú me llamaste con llamamiento santo, tú me diste vida cuando estaba muerto. Así que lo haré por fe, hasta arriba, Señor. El cristiano obedece a su Señor. Y aquí vemos un claro ejemplo de la obediencia. Jesús dijo, llenen esas tinajas. Y ellos no le dijeron, ¿para qué vamos a llenar las tinajas? No, las llenaron hasta arriba. ¿Cómo debe ser así nuestra obediencia cuando somos mandados a hacer algo? Hasta arriba, Señor. Hasta el borde. Igual obedecieron los sirvientes al sacar el agua de las tinajas y llevarlos al maestresala, a costa de perder su trabajo. Jesús les dijo, saquen agua, saquen de esa tinaja y llévensela al maestresala. Y ellos pudieron haberse imaginado que iban a sacar agua, jugo de dedos, y le iban a llevar al maestresala para que pruebe. ¿El maestresala le va a decir, ¿me estás cargando? No, ellos cargaron y le llevaron al maestresala para que pruebe. Y él probó. Y era vino, y era el mejor vino que había probado. Y se asombró el maestresala por lo ocurrido. Aquí llegamos a nuestro siguiente título, de que lo mejor está por venir. Después de probar el maestresala, llamó al esposo y le dijo, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces lo que es inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Por una cuestión lógica, podemos decir que en una fiesta, uno pone siempre primero el buen vino, que quiere que sus invitados lo prueben, pero cuando ya han bebido mucho, al punto de que quizás ya perdieron el sabor, se pone el vino de inferior calidad. Pero el maestresala le dice, tú has guardado hasta ahora el mejor vino. Y lo cierto, mis hermanos, es que lo mejor está por venir. Hay una verdad espiritual atrás de esto. Y la verdad es que no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Llegará el día en que seremos semejantes a nuestro Señor y estemos donde Él esté. Llegará el día en que Dios recibirá en gloria a sus hijos, a los mismos que predestinó desde antes de la fundación del mismo, a los mismos que llamó con llamamiento santo y los justificó por medio de la obra de Cristo, a los mismos que santificó durante toda su vida, a ellos mismos los recibirá
en gloria. Y el cuerpo del creyente será semejante al de los ángeles. Es lo que su palabra nos dice. Llegará el fin de los tiempos, habrá un juicio, y la iglesia del Señor y sus santos escogidos, los que en Él creen, pasarán a su presencia. Los que no creen serán condenados, como Juan 3:16 nos dice. Los que creen pasarán a su presencia. Ellos son bienaventurados, porque ellos fueron llamados a las bodas del Cordero, los convidados al banquete celestial. La boda entre el esposo, Cristo, y su novia, la iglesia de todos los tiempos, se celebrará en el cielo. El mejor vino, el vino de la salvación es para después. Todo en este mundo es pasajero. Aquí el vino se termina. Aquí el vino se termina. Todo es pasajero. Pero lo que nos da Cristo por medio de su obra es eterno. La salvación que tenemos solo en Cristo es eterna. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es el último versículo. Que vemos hoy. Este primer milagro fue el principio de señales de Jesús en el que él manifestó su gloria. Aquí quedó evidenciado, quedó demostrado que Cristo era Dios. Jesús se iría manifestando cada vez a grupos más abiertos e iría mostrando su gloria a más personas a la medida que pasaba el tiempo. En este milagro, Jesús da a conocer el poder creativo que tenía. Solo Dios puede crear, no hay nadie más que pueda crear. Nosotros no podemos crear. Podemos decir, sí, yo puedo construir una casa, pero no podemos construir una casa de nada. Nosotros necesitamos ciertos materiales. Solamente Dios puede crear. Lo que vemos, la creación, solamente Dios la pudo hacer de la nada. El Hijo de Dios es Dios mismo, nadie más tiene ese poder. Nadie puede convertir el agua en vino. Tienen una composición química distinta. Y si se quiere decir, por el hecho de lo añejo, habría que también acelerar el proceso, ¿no? ¿Saben cuánto está un vino en una vasija o en una barrica para hacer un buen vino? ¿Cuánto tiempo tiene que añejarse? Pero el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino de un momento para otro. Cuando nos dice que sus discípulos creyeron en Él, no significa que habían creído en Él en ese momento. Ya hemos visto los discípulos que empezaron a seguir a Jesús en el capítulo pasado. Lo que se está diciendo es que ellos aumentaron su fe en Jesús. Él le dijo a Natanael hace 3 días atrás, mayores cosas que estas verás, Natanael. Cuando él le habló de que lo había visto debajo de la higuera y que por eso creyó, él le dice, Natanael, mayores cosas que estas verás. Jesús estaba empezando a mostrar su gloria, su poder. ¿Quién era? Él era Dios. Él es Dios. Y así vamos llegando al final, mis amigos. Y cuánta riqueza y sabiduría hay en la palabra del Señor. Qué hermosas palabras de vida tenemos en ella. Y quiero invitarlos a que meditemos en estas verdades. Quiero preguntar, ¿dónde está su gozo? ¿Su gozo está aquí, en lo terrenal, en el vino que se termina? ¿O está puesto en lo eterno, en las promesas de Dios, de que seremos recibidos en gloria algún día?
de que vivimos conforme a Él. ¿Dónde está puesto su gozo? ¿En Cristo el Salvador, el Señor, o en las cosas de este mundo? La diferencia entre ellos es la misma diferencia que hay entre el cielo y el infierno. El verdadero gozo solo se encuentra en Cristo. Solo en Él hay vida eterna. La palabra de Dios nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Cristo hombre. No hay María, no hay santos que nos puedan salvar. No son nuestras buenas obras delante de Dios. Solamente Cristo por medio de su obra redentora en la cruz. Su palabra nos dice que aquellos que creen en Él verán la vida eterna, serán salvos de la condenación. El gozo interminable resulta de tener al Señor Jesús como Salvador y Señor, a quien debemos ir. Él no nos va a echar fuera. Él no nos va a echar afuera. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de esa vana manera de vivir que tenemos, que nos esclaviza, e ir a Cristo y ser libres de esas pesadas cadenas de la muerte. De esta manera tu vida será transformada, mi amigo, como fue el agua en vino. Lo mejor no está aquí, pero viene y pronto. A mis hermanos en Cristo les digo, seamos prudentes, velemos y oremos en todo momento. Seamos como las vírgenes prudentes de Mateo 25, que estaban esperando diligentemente al esposo. Seamos como ellas, resistamos al sueño, a la tentación. Estemos atentos, porque el esposo viene pronto y aquellos que no logren entrar quedarán afuera. Seamos siervos obedientes, siempre llenando las tinajas hasta arriba. Siempre llenando las tinajas hasta arriba, para la gloria del Señor, para que sea manifestada su gloria. Roguemos que el Señor nos dé de su gracia y sabiduría para poder entender estas verdades que vemos en su palabra, las cuales debemos escudriñar para encontrar. Vamos a orar. Habla, oh Dios, y yo escucho.